El presidente López Obrador anunció en julio pasado que emitiría un decreto para liberar a las personas mayores de 75 años que estuvieran en cárceles federales, aquellas que llevaran más de 10 años privadas de su libertad sin sentencia, así como aquellas que hubiesen sufrido tortura. Tal decreto presidencial se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021 y a diferencia del enfoque que le pretende dar la 4T haciéndolo pasar como un acto excepcional de humanismo del presidente López Obrador en favor de quienes sufren las injusticias del sistema de procuración de justicia en México, tal como lo señalaron algunas asociaciones defensoras de los derechos de las personas privadas de su libertad, el decreto no hace más que llamar a que algunas dependencias del gobierno federal hagan lo que les corresponde para aplicar la ley. Veamos por qué. Tal decreto se expide con base en las facultades constitucionales del Ejecutivo, que es el encargado del sistema penitenciario. Dice el decreto que para operar tal sistema con respeto a los derechos humanos es necesario que las autoridades revisen la correcta aplicación de los criterios y beneficios establecidos en la legislación aplicable a favor de personas privadas de su libertad. Por ello, se ordena a la SEGOV y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, crear un comité permanente que instrumente las acciones que correspondan ante las autoridades competentes para que, con base en algunos preceptos de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Penal Federal, se prelibere a personas ya sentenciadas por razones humanitarias, por su edad avanzada o su grave estado de salud y cumplan con alguna otra sanción diferente a la prisión. Se libere a quienes hubiesen sufrido actos de tortura probados con protocolo de Estambul si con esto las autoridades hubieran obtenido la única prueba que haya en su contra en el proceso penal. Sustituir la prisión preventiva por otra medida a personas que lleven más de 2 años, aunque el presidente dijo 10, mientras se desarrolla su proceso, y cambiar la medida de cárcel por prisión domiciliaria o en un centro médico a las personas mayores de 70 años que aún no estén sentenciadas. Estamos de acuerdo con esto y puesto que la ley así lo señala, los beneficios deberían aplicar aún sin decreto. Lo que no se aclara suficientemente por parte del gobierno federal es que las liberaciones anunciadas por el presidente no beneficiarán a presos procesados o sentenciados por trata de personas, delincuencia organizada, secuestro y demás delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, previstos en el artículo 19 de la Constitución, catálogo que los legisladores de la 4T se encargaron de incrementar con delitos que no ameritan tal medida y que han generado que solo en 2020 haya 14,000 presos más y hoy el 46% de los penales en México estén sobrepoblados sin que esto se refleje en la disminución de la delincuencia que hoy está peor que nunca. En este caso, como en el de la ley de amnistía promovida por el presidente y aprobada por el Congreso el año pasado, se siembran falsas esperanzas entre quienes sufren las injusticias del sistema penal en México, que desde luego existen, pero que no solo afectan a personas encarceladas por delitos menores, sino que también afectan a procesados o sentenciados por delitos graves que no cometieron, personas que no tendrán acceso a tales beneficios, pero que tampoco tienen alguna alternativa, pues hasta hoy nada se hace para prevenir y corregir en serio tales injusticias.